Bienvenidos a otro episodio de Historias para no dormir. En este episodio, veremos lugares abandonados más inquietantes. Isla Ashima en Japón. A la sombra de los edificios abandonados, en Ashima resuenan ecos bélicos. Etimológicamente, su nombre se traduce del japonés como Isla del Acorazado. Esto es así porque, durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió como escenario para el trabajo forzado de los prisioneros coreanos y chinos. Los civiles reclutados trabajaron durante años en condiciones precarias. Bajo la supervisión de generales japoneses, recibieron un trato brutal en las instalaciones de Mitsubishi, que tenía intereses en la isla por las minas de carbón, por las jornadas extenuantes, el agotamiento y el riesgo implícito. Entre crímenes de guerra y escasez, el golpe definitivo que recibió Ashima vino de los tifones que azotan esta región de Asia. Hacia mediados de la década de los 70, los civiles tuvieron que ser evacuados de emergencia. Aún sin atención humana, los edificios en la isla están prácticamente intactos. Si bien es cierto que no reciben mantenimiento, y se nota, las estructuras se conservan sólidas, a pesar de las inundaciones y el mal clima. Años después, algo de ese mismo halo fantasmagórico encendería nuevamente el interés al público, primero, solo a periodistas que querían cubrir la historia de la isla fantasma en Nagasaki, luego, a un creciente número de personas que querían ver vestigios de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, las ruinas de los parques y espacios públicos de Ashima se inundan cada verano con el barullo de turistas morbosos. Belchite en España. La batalla de Belchite fue una batalla de la Guerra Civil Española que tuvo lugar en Belchite, Zaragoza. Una contienda cuyo legado en forma de casas fantasmales y callejuelas que aún exhalan viejos lamentos hoy, emociona a cualquier viajero. El enfrentamiento entre ambos bandos se concentró entre el 24 y 25 de agosto de 1937, siendo tomado por las tropas republicanas el 7 de septiembre tras la pérdida de más de 5.000 personas y un bombardeo devastador. La triste pérdida de Paulina y Antonia, dos mujeres que murieron juntas. La presencia de una virgen que llora por los rincones, o los huesos de monjas embarazadas al descubierto en días de lluvia, son solo algunas de las leyendas que parecen susurrar, más que nunca, en las noches de luna llena. También se vislumbra la sombra del antiguo campo de concentración conocido como Rusia, un inframundo viviente de 15 barracones en pleno campo de Belchite, donde fueron esclavizados los belchitanos de izquierda, que poco después serían obligados a construir la nueva Belchite. Tras sopesar la idea de una reconstrucción, Francisco Franco decidió nombrar la derruida Belchite como pueblo adoptivo y símbolo de su triunfo, ordenando la construcción de Belchite Nuevo en mayo de 1940. Más de 80 años después, este pueblo aragonés quedó abandonado tras el conflicto fratricida, pero hoy es un destino para todo tipo de turistas atraídos por la historia y los lugares misteriosos. Pripyat en Ucrania. El accidente de Chernóbil fue un accidente nuclear sucedido el 26 de abril de 1986 en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, ubicada en el norte de Ucrania, que en ese momento pertenecía a la Unión Soviética, a 27 kilómetros de la ciudad de Pripyat. Es considerado el peor accidente nuclear de la historia, y junto con el accidente nuclear de Fukushima en Japón en 2011, en agosto de 1986, un informe enviado a la Agencia Internacional de Energía Atómica que explicaba las causas del accidente en la planta de Chernóbil reveló que el equipo que operaba en la central el sábado 26 de abril de ese año se propuso realizar una prueba con la intención de aumentar la seguridad del reactor. Las condiciones bajo las que se realizaría la prueba habían sido acordadas antes del inicio del turno diurno del 25 de abril. Los empleados del turno diurno habían sido instruidos de antemano y estaban familiarizados con los procedimientos. A las 11:04 de la noche, el controlador de la red de Kiev permitió reanudar la reducción de potencia. El retraso tuvo graves consecuencias. Entre las 00:35 y las 0:45, las alarmas sobre los parámetros termohidráulicos fueron ignoradas, aparentemente con el objetivo de mantener el nivel de potencia. A la 1:23,
La computadora Scala registró el inicio de un scram apagado de emergencia del reactor, que desencadenaría involuntariamente la explosión. Los observadores que se encontraban en el exterior del bloque 4 vieron bultos incendiados y chispas saliendo eyectados del reactor, algunos de ellos cayendo sobre el techo de la sala de máquinas, provocando un incendio. Fue expulsado alrededor del 25% del grafito, al rojo vivo y demás material. La explosión provocó la mayor catástrofe en la historia de la explotación civil de la energía nuclear. 31 personas murieron en el momento del accidente. Alrededor de 135.000 personas tuvieron que ser evacuadas de los 155.000 kilómetros cuadrados afectados. En mayo de 1986, aproximadamente un mes después del accidente, todos los habitantes que habían vivido en un radio de 30 kilómetros alrededor de la central habían sido desplazados. Sin embargo, la radiación afectó a una zona mucho mayor que el área evacuada. Libros, muñecas, cunas y cientos de máscaras de gas tiradas por el suelo se encuentran entre los artículos personales que permanecen congelados en el tiempo en la ciudad fantasma de Pripyat. Isla de las Muñecas en México. La terrorífica Isla de las Muñecas, una de las 16 demarcaciones de Ciudad de México, para algunas personas, también fueron una trampa mortal. En la década de los 50, Santana encontró el cuerpo sin vida de una niña, que al parecer, se había ahogado tras quedarse enredada entre los lirios que crecen a la orilla. A partir de ese momento comenzaron a aparecer muñecas, algunas desmembradas, otras podridas flotando a la deriva. Un espíritu recorría el tramo selvático, al menos así lo sentía Santana, que de forma compulsiva empezó a recoger las muñecas y colgarlas alrededor de su casa para protegerse. No tuvo gran resultado, pues moriría años más tarde de la misma manera y en el mismo lugar. Su cuerpo aparecía flotando, al igual que la niña y las muñecas. El lugar se quedaría con el nombre de la Isla de las Muñecas, un lugar en el que el silencio se entremezcla con la tragedia y el misterio. Las leyendas dicen que cada noche, las terribles muñecas eran poseídas por el espíritu de la niña y acompañaban a Julián en sus últimos días. Las muñecas parecen mover la cabeza y las extremidades, incluso algunas llegan a seguirte con la mirada. Con el paso del tiempo, Julián empezó a permitir a algunos visitar su propiedad, que luego se consolidó como un atractivo sitio turístico. Al ver la curiosidad que su creación despertaba en la gente, Santana decidió dejar al público acercarse, sobre todo a los jóvenes. A cambio, los visitantes deberían dejar un tributo, no de dinero, sino de más muñecas. Hospital Psiquiátrico El Peral en Chile. El Hospital Psiquiátrico El Peral, más conocido como Opendoor, ubicado en la comuna de Puente Alto, fue creado en 1927 como una colonia Opendoor para recibir pacientes incurables del Manicomio Nacional. En las décadas de 1960 y de 1970, pasó a ser el destino de personas que padecían variadas enfermedades mentales, carencias sociales, discapacidad mental, enfermedades orgánico-cerebrales y somáticas. En 1990, el hacinamiento en el hospital era evidente, con 605 personas en larga estadía y 40 a 50 pacientes por habitación. El 25 de julio, la televisión exhibió un reportaje donde se mostraron maltratos contra pacientes del mítico Opendoor. Abierto un sumario, profesionales denuncian irregularidades y persecuciones, en un escándalo en el que los pacientes parecen ser la última preocupación de una institución que niega los maltratos y los abusos que se llevan a cabo en este lugar. Los pacientes más graves y abandonados, a los que se acostumbra llamar crónicos y que muchos médicos consideran una pérdida de tiempo atenderlos. En un manicomio, el maltrato es parte de su funcionamiento, descrito con detalles por intelectuales como Michel Foucault, del electrozoca destajo, a los amarres y golpizas. Por eso, las directrices internacionales tienden a su desaparición. En 1998, este equipo denunció por la prensa las precarias condiciones en que trabajaban y en las que vivían los pacientes, así como la falta de redes sanitarias. Las situaciones de violencia, captadas por la cámara oculta de un infiltrado,
estaban en conocimiento de la comunidad hospitalaria hace años, fruto de numerosas denuncias. Un paciente golpeado por un funcionario quedó grave. El sumario indicó contención mal hecha y que debían ponerse cámaras, lo que fue desestimado por el jefe del servicio de la época. La denuncia a la justicia también se desestimó. Un funcionario puso un antibiótico en la arteria de un paciente, lo que no se avisó a tiempo, generando la amputación del brazo afectado. Una enfermera fue acusada por falta a la ética al haber señalado que una paciente, que al parecer había botado su comida, no recibiría un nuevo plato y que esto no importaba porque con lo gorda que estaba, un día que comiera, no importaba. Son algunos de los casos que se vivieron en este lugar. Palizas, maltratos, violaciones, esclavitud, abusos, son el día a día de los pacientes. El diagnóstico de Taborga es tajante. A mí me parece que hay una persecución interna, una violación a los derechos humanos de los pacientes y de algunos funcionarios. En el año 1997 cerraron este maldito lugar por su falta de medios, y todo lo acontecido aún en día sigue habiendo familiares buscando respuestas a eso, maltrato y violencia. Iglesia de San Jorge en Chequia. La Iglesia de San Jorge, también conocida como la Iglesia de los 9 Fantasmas, es un templo católico del siglo XIV, y quedó abandonado tras la Segunda Guerra Mundial. En 1968, durante la celebración de un oficio religioso con motivo de un funeral, el techo y parte del tejado del templo se derrumbaron, acontecimiento que fue interpretado por los feligreses como un mal augurio. Con el tiempo, la iglesia, considerada maldita, fue quedando abandonada, situación que el comunismo aprovechó para expoliar el santuario, llevándose, entre otros objetos de valor, pinturas, estatuas, la campana y el reloj del templo, resultando el órgano dañado. El interior del templo, en estado ruinoso y carente de ornamentos debido al expolio sufrido, alberga actualmente más de 30 esculturas a tamaño natural cubiertas con telas blancas y repartidas por las bancadas del santuario y zonas adyacentes, cerca de la tribuna, con algunas de pie y otras sentadas en los bancos. Pese a que la exposición tenía intención de rendir tributo a los alemanes expulsados de Checoslovaquia tras la guerra, la interpretación por parte del público resulta diferente. Para algunos, los fantasmas tal vez son algo más que monstruos, para otros, representan una gran espiritualidad. Algunos han resaltado que la instalación puede referirse a los alemanes de los Sudetes. Para mí, la obra representa las almas de gente desaparecida que solía asistir a la iglesia. Me refiero al tiempo pasado. Creo que representan a aquellos que solían escuchar al sacerdote hace años y años, ya que esta iglesia está llena de historias y leyendas. Ciudad de los Muertos en Rusia. La necrópolis de Dargavs se abandonó para siempre hacia el siglo XII, pero sigue siendo la morada funeraria de cientos de cadáveres medievales. Dargavs es un pueblo fantasma en Rusia, está escondido entre las cadenas montañosas del Cáucaso. También conocida como Ciudad de los Muertos, se sabe que es una antigua necrópolis, llena de tumbas y criptas dejadas a su suerte. Las razones por las que las personas sepultaron ahí a sus seres queridos. Durante siglos, esta ciudad abandonada despertó el temor de los pobladores aledaños. No querían acercarse, pues pensaban que nunca lograrían salir con vida. Hoy se sabe que fue deshabitada por una plaga que acabó con la mayor parte de la población. Los sobrevivientes tuvieron que huir para no perder la vida. Entre criptas y tumbas, los esqueletos de cientos de personas quedaron abandonados durante siglos. Se sabe que los restos más antiguos datan de la Baja Edad Media, hacia el siglo XII de nuestra era. Las criptas más grandes se caracterizan por tener techos curvos y acanalados, que se elevan de manera escalonada hasta un pico puntiagudo en el centro. Las más pequeñas, sin embargo, carecen de cobertura. Por ello, algunos de los huesos de los difuntos quedaron expuestos a los animales salvajes. En cada una de ellas, hay un hueco para colocar los restos de la persona, a manera de cripta. En general, cada una tiene entre 2 y 4 pisos de altura. Todas parecen acurrucarse entre sí, como si de esta manera,
se pudieran proteger en la soledad del invierno ruso. Algunas de las pertenencias más importantes de las personas también se enterraron en estas estructuras de madera. Tal vez, si lograban cruzar el río hacia la otra vida, podrían necesitarlas al llegar. Hospital Beelitz-Seilsten en Alemania. Antiguo Hospital Militar de Beelitz-Seilsten, en Potsdam, Alemania, cerca de Berlín. Un elegante edificio construido en 1898 y abandonado en 2000. Creado como un sanatorio para enfermos de tuberculosis, Beelitz-Seilsten fue uno de los mayores complejos hospitalarios de Alemania, con 60 edificios construidos en una zona de 200 hectáreas. Durante la Primera Guerra Mundial, el hospital se militarizó para acoger a soldados enfermos y heridos del ejército alemán. Entre los 17.5 convalecientes que pasaron entonces por sus instalaciones, se contó, del 9 de octubre al 4 de diciembre de 1916, un cabo nacido en Austria que había sido herido en la batalla del Somme y que 17 años más tarde se convertiría en dictador absoluto de Alemania, Adolfo Hitler. En la Segunda Guerra Mundial, Beelitz-Seilsten continuó sirviendo como hospital militar. Durante la batalla de Berlín, al final de la contienda, 3.0 heridos fueron evacuados, junto al personal del hospital, por la División de Infantería Scharnhorst bajo el mando del general Walter Wenck, del ejército alemán. El hospital cayó entonces en manos del Ejército Rojo, convirtiéndose en hospital militar soviético. En 1989, Zona fue aterrorizada por varios crímenes necrofílicos perpetrados por el asesino en serie Wolfgang Schmidt, conocido como la Bestia de Beelitz. En diciembre de 1990, recibió un nuevo huésped, el exdictador de la Alemania comunista, Erich Honecker, aquejado de un cáncer de hígado y que empezó en Beelitz-Seilsten su huida para evitar ser juzgado por sus crímenes tras la caída de su régimen. Desde ese hospital, él y su esposa Margot fueron trasladados a Moscú el 13 de marzo de 1991. Siguió sirviendo hasta 1994 como el mayor hospital del Ejército Rojo fuera del territorio de la antigua URSS. Su último uso fue como clínica privada especializada en problemas neurológicos, concretamente en el tratamiento del Parkinson. Tras su abandono, su bello estilo y la decadencia en la que degeneró hicieron que el hospital se convirtiese en el escenario ideal para historias de fantasmas y crímenes. Esas historias no son totalmente inventadas, ya que en este lugar fallecieron miles de personas. En la actualidad, el hospital está en un avanzado estado de abandono y ha sufrido no pocos actos de vandalismo, lo que aleja cada vez más las posibilidades de que se recupere su antiguo esplendor. Como nada del complejo estaba vigilado hasta 2015, era un lugar popular para la exploración urbana, los adolescentes que bebían y las personas que buscaban darse un buen susto. Buena cantidad de edificios del complejo que se pueden explorar, pero muchos de los edificios más atractivos son inaccesibles. Si te ha gustado, déjame un like y suscríbete para ver más episodios de Historias para no dormir.